Un saludo cordial para todos aquellos que están atentos a esta enseñanza. Pasamos ahora al capítulo 3 del libro a los Hebreos y aquí el autor nos da el tercer argumento sobre la superioridad de Cristo. Recordemos que el primero es que Cristo es superior a los profetas, como lo vimos allí en el capítulo 1. Posteriormente vimos que Cristo es superior también a los ángeles. Lo vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y aquí el autor nos da el tercer argumento sobre esa superioridad de Cristo. Cristo es superior a Moisés, es mejor que Moisés. Ahora, recordemos que Moisés era un héroe para la nación judía. Y aquí el autor de Hebreos, pues, prueba la superioridad de Cristo con respecto a Moisés, que es el equivalente a probar la superioridad de la fe cristiana sobre el judaísmo. Así que vamos a mirar los primeros 6 versículos de Hebreos capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Estos primeros 6 versículos del capítulo 3 nos están presentando la doctrina sobre la cual se basa la exhortación del resto de este capítulo 3. Y para poder nosotros entender esta exhortación, necesitamos pues entender esta doctrina. Por eso necesitamos revisar qué pensaban los judíos acerca de Moisés en esa época. Y para poder apreciar cómo y por qué y a qué nivel realmente Jesús es mejor que Moisés, pues necesitamos ver primero cuán importante era Moisés. Para los judíos, Moisés era un personaje central, era un personaje principal, mayor que cualquier otro judío que hubiera existido. Recordemos algo de la historia de Moisés. Dios lo protegió milagrosamente cuando era apenas un bebé. Se encargó también personalmente de su entierro. Y entre estos dos puntos de su vida transcurrieron muchos milagros. Recordemos que fue la persona a quien Dios escogió, quien Dios le habló cara a cara. Moisés vio la gloria de Dios y esa gloria, recordemos, quedó reflejada en su rostro por un tiempo. Cuando él descendió allí del Sinaí, allá en Éxodo capítulo 34, verso 29, dice que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Moisés también fue la persona que sacó a Israel allá de la esclavitud de Egipto. Y los judíos tenían una gran confianza en la ley, tanto en los mandamientos como en todos los rituales del Antiguo Testamento eran prioridades para ellos. Por eso Moisés era casi sinónimo de la ley. Y el Nuevo Testamento suele referirse en algunas ocasiones a los mandamientos de Dios como la ley de Moisés. Como se menciona allí en Lucas 2:22, dice así la palabra del Señor. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Así que Moisés dejó los 10 mandamientos y también escribió el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en estos libros se establecía pues la ley levítica y otra cantidad de leyes que gobernaban todo lo que los judíos hacían.
Así que Moisés también dejó los planos para el tabernáculo y el arca del pacto. Incluso algunos judíos pensaban o creían que Moisés era superior a los ángeles. Dice también la palabra que Dios le hablaba a los profetas a través de visiones, pero que a Moisés le hablaba cara a cara. Recordemos que Dios le habló en una zarza ardiente, le habló desde el cielo, también le habló en el monte Sinaí, y Dios mismo escribió con su dedo de fuego allí los 10 mandamientos sobre una roca. Así que Moisés era considerado el hombre de Dios. Así que en este pasaje el autor del libro de los Hebreos pues nos lleva a mirar a Jesús para compararlo con Moisés y mostrar que Jesús fue más grande que él. Y aquí vamos a ver precisamente 3 aspectos en los cuales Jesús es superior a Moisés. El primero, Jesús es superior en su oficio. El segundo, Jesús es superior a Moisés en su obra. Y tercero, Jesús es superior a Moisés en su persona. Muy bien, veamos el primer punto. El oficio del Señor Jesucristo es superior al de Moisés. Veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así que el oficio del Señor Jesucristo es superior al de Moisés como apóstol y sumo sacerdote. Y aquí es interesante ver cómo comienza este versículo. Comienza con la palabra por tanto. Eso siempre nos lleva a ver algo previo. ¿Qué se dijo anteriormente? Así que aquí el escritor nos está diciendo, o sea, con base en lo que acabo de decir, consideren a Cristo Jesús. Y él se está dirigiendo a los judíos cristianos que creían en Jesús, creían en la obra del Señor Jesucristo, pero todavía estaban mirando hacia el judaísmo. Aquí el término considerar implica una atención, una observación continua. La idea es piensen permanentemente en Jesús, permanezcan así pensando en el Señor Jesús para que puedan entender quién es Él y cuál es su voluntad. Recordemos lo que ya se había dicho en los capítulos anteriores. El Señor Jesucristo recuperó el destino perdido del hombre. Él se humilló y se hizo nuestro sustituto. Él es también el autor de nuestra salvación. De igual manera, nuestro santificador, nuestro conquistador de Satanás y quien se compadece de nosotros. Así que todo esto es lo que nosotros tenemos que considerar, o sea, poner toda nuestra atención y poner una observación continua y permanente en estas declaraciones. Y como dice aquí la palabra, el Señor Jesucristo es el apóstol supremo, es el enviado de Dios y de igual manera el sumo sacerdote perfecto. Así que el Señor Jesucristo es poderoso, es compasivo, es misericordioso, Él es fiel, Él es el Salvador, es el reconciliador, es nuestro protector y nuestro ayudador. Así que todos debemos considerar, basándonos en quién es Él, considerar, poner atención en lo que Él es y en lo que Él ha hecho. Y toda persona debería considerar esto. Deberíamos estar centrados en esa suficiencia absoluta del Señor Jesucristo y soltar todo lo demás. Dice la palabra aquí también que tenemos un sumo sacerdote, uno nuevo, un enviado de Dios. Y ese sumo sacerdote es todo lo que cualquier persona necesitaría. Así que este es el mejor mensaje, es el mensaje más maravilloso que la humanidad pueda recibir. Aquí el autor de Hebreos comienza dirigiéndose a los hermanos santos y se refiere particularmente a los cristianos.
quienes son los hermanos verdaderos. Así que este pasaje está escrito para cristianos judíos, santos hermanos en Cristo. Como dice el capítulo 2 de Hebreos, verso 11. Dice así la palabra del Señor: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que estos hermanos santos son los participantes del llamamiento celestial. ¿Y qué implica ese llamamiento celestial? Pues implica que estos hermanos santos deseaban un país celestial, anhelaban la Jerusalén celestial. Así que todas estas bendiciones demuestran que el cristianismo es superior al judaísmo. Recordemos que el judaísmo era un llamamiento terrenal y tenía una herencia terrenal, mientras que el cristianismo es un llamamiento espiritual y celestial, con una herencia espiritual y celestial. Como lo expresa el apóstol Pablo allí a los Filipenses, capítulo 3, verso 20, dice así la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que nuestro verdadero hogar está en el cielo, y en este momento estamos viviendo en lugares celestiales. Como lo menciona el apóstol Pablo allí a los Efesios en el capítulo 1, verso 3, donde dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De igual manera, en el capítulo 2, verso 6, dice así la palabra del Señor, allí en Efesios: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que si creemos en la obra del Señor Jesucristo, somos creyentes verdaderos y por tanto somos hermanos del Señor Jesucristo. Tenemos una posición y por tanto también somos santos. Aquí en esta tierra simplemente somos extranjeros y peregrinos. Así que el autor aquí de esta carta le está diciendo a sus lectores que son ciudadanos de los cielos. Que ¿por qué no dejan ya pasar las cosas terrenales? ¿Por qué se aferran a los rituales, a los símbolos, cuando se tiene la realidad ya de las cosas celestiales? Ahora, como cristianos, nosotros no necesitamos los rituales religiosos, porque nosotros ya tenemos una realidad espiritual. Recordemos lo que el Señor Jesucristo le dijo allí a la samaritana, allí en Juan 4, 23, donde dice así la palabra del Señor: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que lo que el Señor Jesús le estaba diciendo es que el que adora al Padre de manera verdadera debe hacerlo en espíritu y en verdad, no con rituales y con ceremonias. Para el cristiano no hay razón para los ritos externos. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos acceso continuo a esa realidad espiritual. Tenemos acceso continuo al trono de la gracia. Ahora preguntémonos, ¿será que nosotros estamos pegados a algún tipo de ritual o algún tipo de ceremonia? A veces pensamos que nuestras obras y nuestras ceremonias son lo más importante, aún sabiendo y conociendo la verdad. ¿Por qué? Porque nos sentimos cómodos cuando hacemos las cosas o de cierta manera, cuando hacemos rituales de adoración, cuando hacemos ciertas obras religiosas o buenas obras que creemos son agradables a Dios. Incluso a veces nos podemos aferrar a formas de legalismo en vez de vivir una vida fortalecida por el Espíritu Santo, controlada por Cristo.
Por eso es necesario que en nuestras vidas podamos nosotros experimentar esa suficiencia del Señor Jesucristo. Y eso debe derrumbar todo esfuerzo legalista, bien sea del judaísmo o de cualquier otra clase de religión. Como cristianos nosotros no debemos aferrarnos a ceremonias religiosas. Eso no es necesario, no tiene sentido, porque eso nos va a restringir, a experimentar la plenitud de nuestra relación con Dios y nos va a impedir que lo sigamos con una fidelidad total. Así que estas cosas son realmente barreras y no son medios para recibir la bendición del Señor. Así que como cristianos hemos sido declarados justos y se nos ha hecho un llamamiento celestial, de tal manera que debemos vivir una existencia celestial. Pero muchos cristianos andan concentrados en esa existencia terrenal. Ahora, como cristianos, no importa el tiempo que llevamos conociendo al Señor Jesucristo, necesitamos considerar permanentemente a Jesús en todas las cosas que hagamos. Así que debemos mantener nuestros ojos en la persona de Jesucristo. No podemos poner nuestros ojos en los rituales. No podemos poner nuestros ojos en los problemas o en las situaciones que se nos presentan a diario. Debemos vivir nuestra vida cristiana considerando a Jesús. Él es suficiente para todo. Podemos experimentar la realidad suprema cuando tenemos nuestra atención puesta en Él. Hay muchos cristianos que se sienten débiles, que se sienten abrumados por las preocupaciones, por los problemas. ¿Y cuál es la razón? Que dejan de considerar a Cristo. Y lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo en este verso, considerad a Cristo. Así que cuando la vida se torne difícil, cuando aparecen problemas que aparentemente no tienen solución, cuando en nuestra vida a veces todo sale mal, cuando hay dolor, desilusión, cuando hay depresión, cuando aparecen las tentaciones que parecen a veces imposibles de resistir, debemos poner nuestra mirada en Jesús. Debemos mantener nuestra mirada allí hasta que Él comience a revelarse a nosotros con ese poder glorioso y maravilloso. Y aquí sería oportuna una pregunta. ¿Usted disfruta de verdad la vida cristiana? ¿Despierta cada mañana con las expectativas de lo que Dios va a hacer en ese día? ¿Se encuentra muy de mañana con Él? ¿Pasa su día en comunión con Cristo? ¿Realmente disfruta a Jesucristo? Recordemos que el Señor Jesús dijo, aprended de mí, allí en Mateo 11:29. Él no dijo, aprended acerca de mí, sino aprended de mí. Es en una relación con Él que aprendemos de Él. Pero tristemente hay muchos cristianos que no disfrutan al Señor Jesucristo. Parecen que su vida fuera una vida de desdicha, una vida de infelicidad. No saben nada acerca del gozo. Algunos creen que lo único que Dios hace en sus vidas es castigarlos o reprenderlos. ¿Y por qué? Porque no están caminando día a día con Jesús. No le conocen realmente. No hay un conocimiento profundo, no hay un conocimiento íntimo del Señor. Por eso aquí se nos anima a que necesitamos considerar a Jesús y aprender de Él. Así que si queremos disfrutar a Jesús, debemos permanecer con Él, aprender de Él y aprender a disfrutarlo hasta que nuestra vida cristiana sea una vida llena de gozo, sean momentos de alegría, porque lo estamos considerando a Él, centrando nuestra atención en Él.
Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo, un joven discípulo, y él comenzó en un momento de su vida a tener problemas estomacales. Y Pablo le aconseja a tomar vino. Allí en la primera carta, en el capítulo 5, verso 23, está este consejo. También Timoteo estaba recibiendo críticas de algunos cristianos efesios. También estaba como desanimado, se sentía herido. Y Pablo en su segunda carta lo anima a que continúe siendo un buen soldado, un atleta bien entrenado, un labrador dirigente. Pero el consejo más importante se encuentra aquí en el capítulo 2, verso 8, donde dice así la palabra del Señor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Como cristianos nosotros podemos hacer muchas cosas. Cuando nos enfermamos, ir al doctor, ir al médico, tomar ciertos medicamentos. Pero cuando enfrentamos problemas espirituales, problemas serios, problemas con los cuales a veces no podemos tratar, realmente el consejo más importante, el consejo más valioso es precisamente este que le da Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, pon tu mirada en Él, aprende de Él. Y el autor de este libro nos lo recuerda más adelante, allí en el capítulo 12, versículos 1 y 2, donde dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, si estamos en la vida cristiana, estamos corriendo la carrera cristiana y por ende debemos poner nuestros ojos y nuestra mirada en Jesús. Un corredor de 100 metros no puede estar mirando sus pies cuando corre. Un corredor de 100 metros tiene que estar mirando hacia la meta, mantener su mirada todo el tiempo en ella, hasta llegar allá. Así que cuando estamos corriendo la carrera cristiana, debemos quitar nuestra mirada de cualquier otra cosa, de nosotros mismos, de todo aquello que nos rodea, y poner nuestra mirada en Jesús, como dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Y cuando lo miramos a Él, esa carrera se torna una carrera de gozo. Sabemos, conocemos hacia dónde vamos. Tenemos el poder para correr. Así que nos podremos mantener en la carrera hasta llegar a la meta. Muy bien, sigue diciendo el capítulo 3, verso 1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En ninguna parte del Antiguo Testamento se llama a Moisés apóstol, pero se le podría considerar un apóstol del Antiguo Testamento, porque la palabra apóstol pues significa enviado. Este era un título que se le daba generalmente a los embajadores. Así que en este sentido, pues Moisés era un apóstol de Dios, enviado a su pueblo para darle precisamente pues libertad y para darle la ley y el pacto. Pero aquí la palabra de Dios dice que Jesús fue apóstol y sumo sacerdote. Aunque podemos considerar, como lo acabo de decir, que Moisés se puede considerar un apóstol, pero él no tenía nada de sacerdote y mucho menos de sumo sacerdote. Así que el Señor Jesucristo es superior a Moisés en su oficio. ¿Por qué? Porque el oficio del Señor Jesucristo es doble.
mientras que el de Moisés era uno solo. Ahora, el oficio que desarrolló el Señor Jesucristo de apóstol, pues es superior. Primero, ¿por qué? Porque trajo un mejor pacto. Y segundo, porque Él fue el sacrificio que hizo eficaz ese mejor pacto. Así que Jesús es ese apóstol supremo, el enviado del Dios supremo. Ahora, ¿cuáles son las características de un apóstol o de un embajador? Pues básicamente son dos. La primera es que tiene los derechos, tiene el poder y la autoridad del gobernante que lo envía. Y el Señor Jesucristo vino en el poder de Dios, vino con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, con la justicia de Dios y todo el poder de Dios. Y el segundo aspecto es que el embajador habla solamente en nombre de quien lo envió y habla las palabras del que lo envió. Como el mismo Señor Jesucristo lo menciona allí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 49, donde dice así la palabra del Señor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que el Señor Jesucristo fue el embajador perfecto, el apóstol perfecto, el enviado de Dios. Así que este es el primer oficio. Y el segundo oficio es el de sumo sacerdote. Y el Señor Jesucristo es el sacerdote supremo, el mediador supremo entre Dios y los hombres. No solamente es el enviado de Dios, quien tiene todo el poder de Dios y quien habla en nombre de Dios, sino que también es quien acerca a Dios y al hombre. Así que Él lleva a Dios al hombre y al hombre hacia Dios. Pero este tema del sumo sacerdote lo iremos a tratar más adelante en los capítulos 4 y 5, así es que no vamos a profundizar en este tema. Muy bien, veamos el segundo punto, ¿por qué el Señor Jesucristo es superior a Moisés en su obra? Veamos los versículos 2 al 4 de Hebreos capítulo 3. Dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí se está haciendo una comparación entre las obras de Jesús con las de Moisés. Aquí el autor inicia haciendo algunas semejanzas entre el Señor Jesucristo y Moisés. Y luego va a hablar de las diferencias. Dice la palabra que Moisés es estimado digno. Y en el libro de Números, precisamente el Señor confirma esta palabra en Números 12, versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Así que Moisés llevó a cabo el plan del Señor. Recordemos que Moisés salió de Egipto al desierto donde Dios comenzó a perfeccionarlo. Allí duró 40 años. Y después de ese tiempo, pues Moisés fue un hombre útil y Dios lo utilizó por otros 40 años. Moisés sacó a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando llegaron allí al Mar Rojo, Moisés creyó la promesa de liberación y guió al pueblo a través de ese mar abierto. Moisés fue fiel allí en el desierto, aunque flaqueó en algunas oportunidades,
Por ejemplo, cuando golpeó la roca en vez de hablarle como Dios le había dicho. Pero la mayor parte de su vida él fue un hombre fiel, como lo menciona aquí la palabra del Señor. Así que el Señor Jesucristo también fue fiel, solo que mucho más que Moisés. Como el enviado del Padre, el Señor Jesucristo fue completamente fiel a su Padre. Como él mismo lo menciona allí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 18, donde dice así la palabra del Señor. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así que el Señor Jesucristo estaba buscando la gloria del que le envió, buscando la gloria del Padre. Desde la niñez, el Señor Jesucristo estuvo siempre buscando e involucrado en los negocios de su Padre. Veamos lo que dice allá también en el capítulo 8 de Juan, verso 29. Dice así la palabra del Señor, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que el Señor Jesucristo siempre hizo la voluntad del Padre. Él fue fiel. Muy bien, dice la palabra aquí en Hebreos que Moisés fue fiel en toda la casa. Y aquí la palabra casa significa familia, se refiere al grupo familiar, no a una construcción o a un lugar de habitación. Así que los israelitas eran la familia de Dios, la casa de Dios. Una de las características de los administradores es que debe ser fiel, como lo dice allí el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 4 verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un mayordomo, un administrador no es el dueño de la casa, es el que administra para los intereses del dueño, para los intereses del propietario. Así que Dios era el dueño de Israel y Moisés solamente fue un administrador, fue un gerente por un tiempo nomás. Y él estaba encargado pues de administrar las verdades, los mandamientos, los requisitos y las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel. Y Moisés probó ser fiel en todo esto. También el Señor Jesucristo fue fiel a su casa, a la iglesia. Veamos lo que dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2 verso 19. Dice así la palabra del Señor. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versos 4 y 5, dice así. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que somos la nueva casa y el Señor Jesucristo es el que cuida de esa casa, Él es el administrador. Ahora, también los cristianos somos mayordomos. Dios nos ha dado dones espirituales para servir en la casa de Dios, en su iglesia. Esos dones no son nuestros, le pertenecen al Señor. Y si nosotros somos infieles administrando esos dones, pues seremos mayordomos infieles. A otras personas se les han dado otros dones, el don de enseñar, de instruir, y no han sido fieles para estudiar con diligencia, con
fidelidad, con sacrificio, con esfuerzo. Y esos también son mayordomos infieles. Así que la vida cristiana es como un depósito sagrado que Dios nos dio y requiere nuestra fidelidad. Una de las cosas más grandes que un cristiano realmente pueda anhelar es oír las palabras del Señor Jesús al final de su vida. Así como yo fui fiel al Padre, tú has sido fiel. ¿Qué mayor gozo y qué mayor alegría experimentará esta persona? Muy bien, dice nuevamente el versículo 3 y 4, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel, pero era parte de la casa. Moisés era parte del pueblo, mientras que el Señor Jesucristo hizo la casa. Esa es la gran diferencia. El mismo Señor Jesucristo fue quien creó al pueblo de Israel. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Él fue el creador de la casa, mientras que Moisés era tan solo un miembro de la casa, de esa casa que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo creó Israel y de igual manera el Señor Jesucristo creó la iglesia. Y si el Señor Jesucristo hizo y creó todas las cosas, pues obviamente Él es Dios. Ahora, nosotros también como cristianos somos responsables de esa casa. Cuando nosotros compartimos el Evangelio y llevamos a otros a Cristo. Ahora, somos solamente esos instrumentos en las manos de Dios. Él es el edificador. Y por ende es mayor que cualquiera de sus herramientas, que cualquiera de sus instrumentos. Así que aferrarnos a rituales y a formas no es lo que Dios quiere, porque esas cosas apenas eran un símbolo de la realidad o un instrumento de la realidad. Tenemos es que aferrarnos a Jesús, aferrarnos a la realidad. Muy bien, y el tercer aspecto en el cual el Señor Jesucristo es superior a Moisés es porque Jesús es superior en cuanto a persona. O sea, es hijo. Miremos lo que dice el verso 5 y 6, los versos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí se nos está diciendo que Moisés fue un siervo, mientras que el Señor Jesucristo es hijo. Y hay una gran diferencia entre un siervo y un hijo. Veamos lo que dice Juan capítulo 8, verso 35. Dice así la palabra del Señor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que un siervo viene o un siervo se va, pero los hijos son hijos para toda la vida, se quedan para siempre. Moisés fue un siervo y se comportó como siervo. Y aquí la palabra que se utiliza para siervo es un término de dignidad, un término de libertad, no es un término de servilismo. Pero aunque era un siervo de mayor rango, seguía siendo siervo. Y Moisés precisamente fue ese siervo servicial, obediente y fiel. Fue un mayordomo de Dios. Moisés fue fiel en todo lo que Dios le ordenó, pero Moisés no era hijo. Ahora, esa fidelidad de Moisés tenía un objetivo, un motivo
especial, y aquí no lo dice el verso. Ser testimonio de lo que se iba a decir. Así que Moisés fue fiel. Fue fiel. ¿Para qué? Para ser testimonio de todas las cosas que habrían de venir en Cristo Jesús. Así que el judaísmo sin Cristo o el Antiguo Testamento sin el Nuevo es incompleto. Es la sombra sin la sustancia. Como se menciona allí en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así que lo que estaba por venir era la sustancia perfecta. Si se rechaza esa sustancia, pues la sombra carece de valor. Ahora, si alguien acepta la verdad de esa sombra, pues también aceptará la sustancia una vez sea manifestada, sea conocida. Como lo menciona allí el mismo Señor en Juan capítulo 5, verso 46, donde dice así la palabra del Señor. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Así que aceptar a Moisés es aceptar al Señor Jesucristo. Y en este verso dice que el Señor Jesucristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Nosotros somos la casa del Señor. La casa no es un edificio, sino somos todos aquellos que creemos en la obra del Señor Jesucristo. Como lo menciona el apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 22, donde dice la palabra de Dios. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y de igual manera, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice así la palabra de Dios, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que Moisés fue siervo en la casa de otro, mientras que el Señor Jesucristo es hijo de su propia casa, de su propio pueblo, de su iglesia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que en realidad somos la casa de Dios? Miremos lo que sigue diciendo el versículo. Reteniendo firme hasta el fin la confianza y gloriándonos en la esperanza. Y lo que está diciendo aquí el autor es que debemos continuar, que es la prueba realmente. Así que podemos decir que en verdad somos la casa de Dios si permanecemos. Como lo menciona el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 19, donde dice así la palabra del Señor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Al parecer, pues muchos judíos habían creído, pero también otros habían caído. Y por eso el autor de este libro dice estas palabras que sirven de advertencia, pero también de aliento a los que permanecen. Así que los verdaderos santos perseveran, y su perseverancia pues es evidencia de su salvación, como lo dice el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 8, verso 31, donde dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que una de las verdades que encontramos en la palabra del Señor y particularmente en el Nuevo Testamento es que el Señor mantiene, Él sostiene a quienes le pertenecen. Así que estos últimos versículos lo que nos están diciendo es que debemos asegurarnos de ser cristianos verdaderos. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos.
Y el otro aspecto es que cuando sabemos que estamos en Cristo, debemos mantener nuestros ojos en Él. Él es todo lo que necesitamos. En Cristo estamos completos. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Señor, que nuestro entendimiento sea abierto para comprender plenamente estas verdades. Que el Señor Jesucristo es superior a Moisés. Que el Señor Jesucristo es el apóstol supremo, es el sumo sacerdote. Que Él es el creador de la iglesia. Que Él es el dueño de la iglesia. Que Él es quien edifica a su iglesia. Que Él fue el administrador fiel. Y que Él es el Hijo del Dios viviente. Señor, que estas verdades sean reveladas a nuestra vida, para que cada día podamos vivir la vida cristiana, mirando, poniendo nuestros ojos en Jesucristo, quitando nuestra vista de las cosas terrenales y poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.